Bueno, ahí estamos grabando el práctico ahora. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Dice, un MUX con 32 canales de entrada necesita tener ¿cuántos canales de selección? El MUX es esto que está acá, miren. Esto. ¿Sí? Si tienen 32 canales acá, ¿cuántos canales de selección tiene que tener acá? ¿Sí? Piense que este tiene 8 entradas, ¿ven? Y tiene 3 de selección. Hay una regla para calcularlo. ¿No son 5, no es 2 elevado a la quinta? Son Si es 5, 32. son 5, exacto. 2 a la quinta, 2 correcto. A la quinta, correcto. Entonces, ¿dónde está el práctico? Entonces decimos acá, debe tener 5 entradas de selección. ¿Sí? Después dice, un MUX de 16 entradas tiene internamente un decodificador de X salidas. De estas salidas del deco solo pueden estar activadas, se refiere a la vez, ¿no? Bueno, esto es un ejercicio que está en el práctico 10. Vamos a tener que abrirlo. Acá está. A ver si es este. Sí. Bueno, fíjense esto. Acá tengo un decodificador. No, este no es, me parece. Este. Acá tengo un decodificador, ¿sí? Que tiene dos valores de entrada, dos canales de entrada. ¿Sí? O sea, si pongo 00, se activa únicamente la salida 0. Si pongo 01, la 1 y así sucesivamente. Y esto, cada una de estas salidas las mandan a una compuerta AND que maneja entradas de datos. Tiene 4 entradas de datos. Fíjense que si a la AND le pongo un 1, ¿sí? 1 con 1 me da 1, 1 con 0 me da 0. O sea, si le pongo un 1 acá, el valor que entre por esta entrada va a ir a la salida. ¿Sí? En cambio, si la pongo en 0, como esta por ejemplo, le pongo en 0, cualquier valor que entre por acá va a quedar en 0. Y acá va una OR. ¿Sí? O sea que en cualquiera que haya un 1, el 1 va a ir a la salida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Este decodificador más estas compuertas funcionan como un multiplexor de 4 canales. Entonces me pregunta, ¿dónde está? Acá. Un MUX de 16 entradas tiene internamente un decodificador de ¿cuántas salidas? Fíjense, si este tiene eh, dos entradas, tiene 4 salidas. ¿Sí? De nuevo lo calculo como 2 a la n. Y solo una puede estar activa a la vez. Entonces, decimos que si tiene 16 entradas, tiene
internamente un decodificador de 16 salidas, pero solamente una puede estar activa a la vez. Bueno, ¿No es el doble de salidas? no. Un MUX de 16 entradas tiene internamente un decodificador de... Míralo acá. Sí, en este hay 2 entradas y tiene 4 salidas. Esta ¿sí? No, Sí. estas son las entradas y estas son las salidas del decodificador. Okay. ¿Ves? Estas son las entradas. Todo el circuito funciona como MUX. Sí. Entonces tiene 4 entradas del MUX y tiene el decodificador interno tiene 4 salidas. Ah, ok, listo. Pero solo una puede estar activa a la vez. Sí, eso sí, había tomado S1 y S0. Nada que ver. No. Te dice cuántas salidas del decodificador. Fíjate bien la pregunta. Mirá. Dice, un MUX de 16 entradas tiene un decodificador de 16 salidas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tantas entradas de acá iguales a las salidas de acá. Listo, Josh. Bueno, después, no, este es el práctico. Acá. Después, ¿qué otra cosa nos dice? Un MUX de 8 canales de datos, ¿no? Tiene ¿cuántas salidas de datos? No, de 8 canales. Si es un MUX, tiene que ser canales de control, ¿sí? Si tiene 8 canales de control, ¿cuántos canales de datos tiene? Bueno, repasen después cómo funciona el DMUX y acuérdense que siempre la relación es el control es n y la cantidad de entradas o salidas de datos es 2 a la n. Pues dice, la tabla de verdad completa, no abreviada, de un combinacional cualquiera con 4 entradas de datos tendrá cuántas filas tiene la tabla de verdad, que tiene 4 variables. Si la tabla de verdad tiene 2 variables, ¿cuántas filas tiene? Si tiene 3 variables, ¿cuántas filas tiene? Es lo que pregunta. Si tiene 4 variables, ¿cuántas filas tiene? Ah, 8. Si tiene 3 variables, 8. Si tiene 4, Ah, 16. 16. ¿Sí? Vamos al siguiente. Se me salta esto. Acá, este es el siguiente. Dice, usando compuertas y componentes nativos de Logisim, diseña e implementa una ALU de un bit que satisfaga la tabla de verdad de la figura. Esta tabla simplificada no se muestra. En esta tabla simplificada no se muestra la salida de SEO ni las entradas de datos de A y B. Bueno, no importa eso. Esta es la tabla de una ALU, ¿sí? Tiene estas 3 entradas como código de operación, o sea, son de control. Y estos son las funciones que tiene.
Y dice que a partir de este diagrama, digamos, esta tabla, ¿sí? Armen la ALU. Bueno, yo les voy a mostrar más o menos cuál es la idea. Dice, en ese 0, o sea, con el código de operación 0, entra A, con el 1 entra B, con el 2 entra negado, con el 3 entra B negado. Si vamos a hacer una ALU, siempre tenemos el MUX y acá está el código de operación. ¿Sí? Y después tiene las variables. Tiene dos variables, aparentemente, A y B. Y acá está la salida. ¿Sí? Entonces dice que para el código de operación 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Son todas las entradas de 0 a 7. Para el código de operación 0, dice que entra A directamente. Para el código de operación 1 dice que entra B directamente. Para el 2 entra negado. Para el 3 entra B negado. Y vamos a poner uno más. Por ejemplo, para el 6 entra una XNOR, ¿sí? Entre A y B. Esta es una XOR, este símbolo, negado XNOR. ¿Sí? Entonces en la entrada 6, si esta es la 7, esta es la 6, entra A XNOR B. Bueno, eso es lo que hay que construir, ¿sí? Faltan las otras, pero es para que tengan una idea qué es lo que pide, ¿sí? Bueno, pues le dice si está completo o no. Vamos a la siguiente. Memoria caché. Bueno, para esto hay que ver unos videos que están en el campus, ¿sí? Pero igual les voy a contar de qué se trata esto. Vamos acá. Yo tengo acá la CPU. La CPU tiene registros internos, ¿sí? Por ejemplo, un registro es el registro de estados, el contador de programas, el registro A y B para sumar, etc. Son pequeñas memorias muy chiquititas y muy rápidas. ¿Sí? Y después tiene una memoria que puede estar dentro o fuera del microprocesador, ¿sí? Que se llama memoria caché. ¿Sí? Caché, y tengo tres caché. L1, L2 y L3. ¿Sí? Algunos procesadores solamente tienen L1, otras L1 y L2, y algunos L1, L2 y L3. Pero son todas memorias caché. La RAM no se conecta directamente al procesador. Estamos hablando de arquitecturas modernas, ¿no? Por ejemplo, las Pentium. ¿Sí? Acá se conecta la RAM.
Y después tenemos la memoria externa, que es el disco. El disco se llama memoria externa. O también se llama virtual. Entonces, el disco es el que tiene más capacidad, pero es el más lento. Después le sigue la RAM. La RAM tiene mayor velocidad, ¿sí? Pero la caché tiene mayor velocidad que la RAM. Y finalmente los registros internos tienen más velocidad que la caché. Ahora, entonces, ¿por qué no pongo toda la memoria de este tipo si es más rápida? Porque es muy cara, ¿sí? Entonces, en este sentido, me aumenta la velocidad y también el costo, ¿sí? Y en este sentido, aumenta la capacidad de almacenamiento. Bien. Entonces, ahora vamos a la pregunta. ¿La memoria caché está ubicada dentro o fuera de la CPU? Dentro. ¿La memoria principal es más rápida o más lenta que la caché? Bueno, la memoria principal es la RAM, ¿eh? Bueno, después lo contestan ustedes. El costo por bit de la memoria caché es menor o mayor que la memoria principal, ¿sí? Bueno, ya lo dije, lo contestan ustedes. Y el tamaño de la memoria caché es mucho mayor o menor que la memoria principal. Y finalmente dice, si tengo más de un banco de memoria caché en la CPU, el banco de menor tamaño será el de mayor o el de menor velocidad. Esto se refiere, banco de memoria se refiere a la L1, la L2 y la L3, ¿sí? Acá también la velocidad aumenta para acá, ¿sí? O sea que la L1 es más rápida que la L2 y la L2 es más rápida que la L3, ¿sí? Entonces el banco de menor tamaño será el de mayor velocidad. Vamos al siguiente. Implementa en Logisim el circuito que se llama Latch D AR, ¿sí? AR porque tiene una entrada eh, de puesta cero, ¿sí? Pero vamos a explicar un poco qué es el Latch AR. Estos circuitos se llaman circuitos secuenciales. ¿Sí? La característica que las salidas se vuelven a conectar como entradas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este que estábamos dando acá. Miren, esta salida,
¿sí? Reingresa como entrada en esta compuerta. Y esta salida reingresa como entrada en esta compuerta. ¿Sí? Eso hace que el sistema pueda mantener un dato memorizado. Vamos a ver la tabla de verdad del flip-flop D. Uno fácil, vamos a buscar. A ver. Antes de ver el D, vamos a ver el RS. Acá tenemos. Acá tenemos un RS. A ver. Bueno, fíjense. Entonces, tiene la entrada R, la entrada S. ¿Sí? Son simétricos. Esta son dos compuertas NOR. Esta NOR se reconecta en esta, ¿sí? Y esta se reconecta en la de arriba. Y entonces tiene dos entradas de la NOR, ¿sí? A, B y S. Pero lo que me va a interesar acá es para ver todo el conjunto del circuito. A las entradas la voy a llamar R y S y a las salidas la voy a llamar Q y Q negado. ¿Sí? Q negado porque siempre que acá hay un 1, acá hay un 0. Y siempre que acá hay un 0, acá hay un 1. ¿Sí? Entonces es como una inversa, como la negación. Y la tabla de verdad de estos circuitos se lee de una manera distinta. Como pueden almacenar un valor de información en el tiempo, fíjense lo que pasa. Vamos a empezar, vamos a dejar el primero por el momento. ¿Sí? Vamos al segundo. Dice. Si en S pongo un 0 y en R pongo un 1, en Q sale un 0 y en Q negado obviamente lo contrario. Si pongo 1, 0, sale un 1 y acá lo contrario. Si pongo 1, 1, este estado que dice ambiguo es un estado que no se usa, está prohibido, ¿sí? Porque no sé lo que puede salir. Entonces, en el RS, el estado 1, 1 no se puede usar. Pero lo interesante está en el estado 0, 0. ¿Sí? Si yo pongo 0, 0, dice sin cambio. O sea, si yo pongo 0 acá y 0 acá, lo que había a la salida se mantiene sin cambio. Entonces, si yo puse, por ejemplo, 0, 1 y en Q salió un 0 y en Q negado salió un 1, o sea, acá salió un 0, acá salió un 1, ¿sí? Ahora pongo 0, 0 y esto no cambió. ¿Sí? Y si puse al revés, grabé un 1 y un 0, así, un 1 y un 0, y después pongo 0, 0, lo que había no cambió. Entonces, esto me permite memorizar. Tengo una memoria de un bit. Puedo memorizar un bit hasta que vuelvo a grabar. ¿Y cuándo lo memorizo? Todo el tiempo que yo ponga 0, 0 acá. ¿Se entiende? Entonces tengo cuatro estados. ¿Sí? 4 estados. El 0, 0, que guardo lo que hay.
el 0,1 que graba un 0, el 1,0 que graba un 1 y el 1,1 que no lo puedo usar. Ahora en el flip-flop D hay una variante, ¿sí? La variante va a ser que esta entrada R la conecto con S mediante un inversor. Vamos a ver el flip-flop o latch D. A ver, uno sencillito. Bueno, son todos más o menos iguales. Acá se ve bien. Acá, en esta parte, vamos a abrir la imagen. ¿Dónde está? Fíjense, acá está el RS. Estas compuertas lo único que van a hacer es permitirme habilitar en un determinado momento, ¿sí? No cumple otra función. Por el momento vamos a dejar de lado el clock, ¿sí? Entonces, lo que hago con el flip-flop D, antes yo acá tenía R y S, los uno mediante un inversor, ¿ven? Los uno mediante un inversor. Entonces miro acá mi tabla de verdad, acá la tenía, acá. Mi tabla de verdad, esta. Si yo le pongo un inversor acá, si pongo R en 0, S va a estar en 1, porque hay un inversor. Si pongo R en 1, S va a estar en 0, ¿sí? Hay dos valores de la tabla de verdad que van a dejar de existir. Vamos a hacer el gráfico de la tabla de verdad. Yo tengo acá el flip-flop con NOR. Esta está conectada acá y esta está conectada acá, ¿sí? Y acá tengo RS y acá tengo Q y Q legado, ¿sí? Entonces tenía la tabla de verdad. No me acuerdo si era RS o SR, la que SR dice SR 01 01 00 1 y después vamos a poner Q. Ahí dice Q de T más 1, ¿sí? Que quiere decir que es el valor nuevo, ¿sí? Acá dice Q de T, que quiere decir el valor que estaba antes, ¿sí? Entonces digo, el valor nuevo, ¿sí? Cuando está en 00 va a ser igual al valor que estaba antes. Bueno, acá se me pone en 0, acá se me pone en 1 y acá nada, prohibido, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? Le pongo un inversor acá. Y esta entrada, en vez de llamarla R, la llamo D. Bueno, cuando ponga un 0 en D, el 0 viene por acá
y acá viene un 1. ¿Sí? Cuando pongo un 1 en D, el 1 viene por acá y acá viene un 0. Nunca puede entrar 0, 0 ni 1, 1 porque está el inversor. Entonces quiere decir que en el flip flop D solamente voy a tener estos dos estados, 0, 1, ¿sí? Y 1, 0. Cuando D esté en 0, cuando D está en 1. Entonces cuando D esté en 0 me va a grabar un 0. Cuando D esté en 1 me va a grabar un 1. Lo único que va a hacer. Y eso me va a servir para memorizar. ¿Dónde está el latch D? Me va a servir para memorizar un valor. Y ahora sí veamos cómo funciona la entrada de clock. Acá. Entonces ya sabemos que si le pongo un 0, sale un 0 acá. Si le pongo un 1, sale un 1. ¿Sí? Y la entrada de clock va a ser lo siguiente. Habilita o deshabilita estas dos compuertas. ¿Sí? Fíjense que si el clock lo pongo en 1, ¿sí? En 1, acá en la NOR sale un 0. ¿Sí? Acá en 1 sale un 0. Me queda el estado 0, 0. Y el estado 0, 0 es mantener el valor. Entonces, mientras acá haya un 1, el circuito va a mantener su valor. Volvamos al práctico entonces. Dice que hay que hacer este circuito en los KeySim. El latch D es un circuito básico para memorizar datos, pero que aún no tiene todas las funcionalidades de una celda de memoria. Le dice que hagan una prueba. Bueno, que vayan colocando estos valores de datos una vez que tienen armado el circuito y vayan respondiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Con las salidas a medida que van cambiando valores de entrada. Entonces eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a hacer un corte acá y después seguimos con este, ¿sí? Porque esto es largo. Bueno, punto 5. Dice, implementar el circuito Reg 1 usando Reg 1 usando el latch D usado de usuario. Ustedes tienen que hacer, hicieron este circuito primero, ¿sí? Este circuito lo arman en un bloque como está acá, ¿ven? ¿Sí? Lo hacen en un bloque, lo copian en uno nuevo, ¿sí? En un proyecto nuevo, y les queda esto que está acá, ¿sí? Esto. Entonces, bueno, le arman el resto de las compuertas y hay que armar este circuito ahora. A ver qué pregunta. Dice, bueno, realizado o no realizado, se lo pudieron hacer o no. Dice, punto B, realiza la siguiente secuencia correspondiente a un ciclo de escritura de memoria. Bueno, acá les describe una serie de pasos, ¿sí? Y ustedes tienen que poner si lo hicieron o no lo hicieron, ¿sí? Si lo lograron o no lo lograron.
sí, no hay otra forma de mostrarlo, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es, por ejemplo, vamos al punto B, dice habilitarlo con E1 en 1. EN significa habilitación, ¿sí? Enable. Si lo pongo en 1, fíjense que esta compuerta es una AND, me deja pasar este dato. O sea, digo que me deja pasar este dato porque si yo pongo un 0, siempre queda un 0 acá, ¿sí? No importa el dato que haya acá, siempre va a quedar un 0. Pero si le pongo un 1, el valor que venga por acá va a ser el que se represente acá. Lo mismo va a pasar con esta otra. Si le pongo un 0 acá, también la deshabilito. Después tiene una línea que se llama RW negado. RW es read write, o sea, lectura escritura. Quiere decir, el negado significa que con el 0 escribe y con el 1 lee, ¿sí? Y esta AR es para poner todo en 0. No importa qué valor haya grabado acá en Q a la salida, si yo pongo un 1 en AR, ¿sí? El circuito, la salida se vuelve 0, ¿sí? O sea, esto se usa para inicializar la memoria. La quiero arrancar toda de 0, entonces utilizo estas líneas, ¿sí? AR, que me pone todo en 0 como para comenzar a escribir. Y este circuito hace lo siguiente, fíjense. Acá tengo el dato. Entonces lo habilité, ¿sí? Lo reseteé una vez, lo puse en 0. Y ahora pongo un dato cualquiera. El dato viene por acá. Como está habilitado, llega hasta acá. Pero no llega hasta la salida. Llega hasta acá. Si yo pongo un 1 acá, este 1 viene por acá, se convierte en un 0, se convierte en un 0, y lo que va a hacer es, ven que acá las líneas están al revés, RW negado y acá WR negado. Por eso le puso el inversor, para compatibilizar esta entrada con esta. Lo analizo acá, lo que pasa. Si yo le pongo un 1, lee. Si le pongo un 0, escribe. Entonces le voy a poner un 0 acá que se convierte en un 1 y escribe. Quiere decir que este dato va a pasar para acá, va a llegar hasta acá. ¿Sí? Pero como está en 0, esta AND no le permite pasar al dato. Entonces el dato va a permanecer acá. Entonces cuando hago lectura, el dato que está acá viene por acá, así, llega hasta acá. Perdón, cuando hago escritura. Y cuando le hago lectura, esto se deshabilita, pero se habilita esta AND. Entonces, ¿qué va a pasar? El dato que estaba acá, lo leo, ¿sí? Entonces, esto es una pequeña celda de memoria de un bit que me permite hacer lectura y escritura de la información. Y además me permite habilitarla y resetearla. Bueno, después dice que otra vez que creen un bloque con esto. Vamos a esta. La 6. La celda de memoria de un bit, elemento básico de una memoria RAM, está conformado por un circuito lógico, secuencial o combinacional. Dijimos que los que almacenan información son secuenciales. Del tipo flip-flop o latch. La diferencia entre un flip-flop y un latch es que el latch se dice que es asincrónico y el flip-flop es sincrónico. Entonces vamos a ver qué es
una cosa y qué es la otra. Existe algo que es el reloj, ¿sí? Que genera ondas cuadradas, todas con los mismos intervalos de tiempo. Entonces esta es la onda del reloj, CLK. Un circuito cualquiera, vamos a ponerlo acá, puede tener un valor, un flip-flop D, por ejemplo, que tiene una salida Q, ¿sí? Y Q negado. Entonces decíamos que cuando ponemos un valor en D, el valor sale en Q, ¿sí? Pero podemos hacer que el valor solamente se habilite cuando le doy un pulso de reloj. Cuando doy un pulso de reloj, el valor de D pasa a Q, ¿sí? Ahora, tengo 4 variantes. Para CLK. 3 y 4. Esto significa que lo dispara un 1, o sea, un nivel alto. ¿Sí? O sea, se dispara cuando el pulso de reloj está acá arriba. ¿Sí? Si el reloj, esto es CLK siempre, ¿eh? Si el reloj CLK está indicado así, con una negación, significa que se dispara con un nivel bajo. O sea, cuando el pulso de reloj está acá en 0. Si está indicado con un triangulito así, significa que se dispara por flanco ascendente. O sea, cuando el valor pasa de 0 a 1, ¿sí? Este es el flanco ascendente. ¿Sí? Cuando pasa de 0 a 1. Y también tengo el flanco descendente, cuando el valor pasa de 1 a 0. ¿Sí? Y se representa con el triangulito y el círculo de el inversor. ¿Sí? Entonces, este de acá sería flanco descendente. Entonces, los que se disparan por flanco son sincrónicos y los que se disparan por nivel son asincrónicos. ¿Sí? A esto se lo llaman latch y a esto se lo llaman flip-flop. Volvamos entonces, aclarado la situación. Entonces dice, está conformado por un circuito lógico secuencial del tipo flip-flop o latch. ¿Qué tipo? Bueno, hay varios tipos. Nosotros vimos el RS y el D. ¿Sí? Siempre en la memoria, si ustedes miran acá, ustedes construyeron un flip-flop D. ¿Sí? Acá se los muestra, ¿ven? Entonces está armado con un flip-flop D. Si conecto M celdas de memoria de un bit uniendo las señales de direcciones, datos o control para que operen en conjunto, almacenando simultáneamente M bits de información, habré construido un banco de memoria, se llama, de M bits
de ancho de largo. Bueno, vamos a construirlo primero. Dice, quiere conectar m celdas de memoria de un bit, ¿sí? Unidas por o el bus de direcciones, el de datos o el de control. A ver, no está acá, vamos a hacerlo. Una memoria RAM o ROM también está formada por posiciones. Estas posiciones son registros, ¿sí? Cada registro de estos tiene flip-flop. Cada cuadrito de estos es un flip-flop. Una celda de memoria como la que estaba recién dibujada ahí. Y en conjunto es una posición, ¿sí? Que tiene un ancho, que acá lo llama M al ancho. Y acá hay un decodificador, que es parte de la memoria, ¿sí? Tiene salidas. Cada salida habilita una posición de memoria. Si la habilita, quiere decir que lo conecta con la línea no, R no, perdón, enable, ¿sí? Lo conecta con la línea enable. O sea, cada posición del decodificador va a habilitar una posición de memoria. Entonces yo acá, el decodificador, ¿qué hago? Si le pongo 000, me habilita esta posición, ¿sí? Si le pongo 011, por ejemplo, me va a habilitar esta otra, y así sucesivamente. Siempre me habilita uno. Esto que está acá en la memoria va a ser el bus de direcciones o address, ¿sí? No me acuerdo cómo se escribe address. Bueno, supongamos que está así, pero no, me parece que no está bien escrito. Es el bus de direcciones, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo le pongo 000, se habilitan todas estas juntas, ¿sí? O sea que las estoy uniendo por el mismo bus de direcciones, porque me habilita toda la celda de memoria de una posición. Entonces, volvamos al ejercicio. Dice, si conecto M celda de memoria uniendo sus señales por las direcciones para que operen en conjunto almacenando simultáneamente M bits de información, constituyo un registro de memoria de M bits de ancho, ¿sí? ¿Ven? Construyo M bits de ancho, unidas todas por la misma dirección. No por el control ni por los datos, sino por la misma dirección. Vamos al siguiente. Si agrupo 2 a la n registros de m bit, cada cual habilitado individualmente por la salida de un decodificador, es esto que estamos viendo acá. Ahora tiene todas estas posiciones, todos estos registros, ¿sí? Cada uno habilitado por una salida. Este es el decodificador. Este es el decodificador. Cada uno habilitado por la salida de un decodificador con un ancho de m. Entonces dice, si agrupo 2 a la n registros de m bit, cada uno habilitado por la salida de un decodificador de n entradas de datos de selección o de control.
habré formado una RAM de, a ver, esta parte no la entiendo, individualmente por la salida de un decodificador de n entradas de selección. Sí. Habré formado una memoria RAM de 2 a la n. Pensémoslo acá. Dice que el decodificador tiene n valores acá, ¿sí? O sea, líneas de direcciones bus address n, ¿sí? 3, por ejemplo. Habré formado una memoria, el decodificador tiene 8 salidas, o sea, tiene 2 a la n salidas. Habré formado una memoria de 2 a la n de largo. ¿Se entiende? Repito. Las líneas de direcciones son n, porque son las entradas de selección del decodificador. N. Ahora, la salida del decodificador es 2 a la n. Y esas salidas coinciden cada uno con una posición de memoria. ¿Sí? Entonces, si la salida del decodificador es 2 a la n, el largo de la memoria va a ser 2 a la n. Y la capacidad de la memoria del punto serial será, bueno, esto es el ancho por el largo, o sea, 2 a la n por m. 2 a la n por m, ¿ven? Es el ancho m por el largo, me da la capacidad. Vamos al siguiente. Este lo vamos a tener que hacer en los que hicimos. Esta es una memoria, pero de las que ya vienen hechas en los que hicimos. Vamos a usar una de estas y hay que ponerle todas estas líneas y leer los datos, escribirlos y leerlos. Y después, ¿qué me pide? A ver. Punto B, ajusta las entradas para grabarle manualmente los siguientes valores. Adjunta una captura de pantalla. Bueno, vamos a armar este circuito entonces. Entonces vamos a memorias. RAM. Acá tenemos la memoria. Acá tiene las líneas de control. Tiene una entrada A y una entrada D. A ver si es la misma que está acá. A, D, D. No es lo mismo.
poquito. Registro de computador. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, acá le tuve que cambiar, ponerle separada carga y almacenamiento de entrada, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo la memoria. Ahora, ¿qué me dice? Que tengo que poner la línea de direcciones, las líneas de datos y después los de habilitación. Yo lo que le voy a poner solamente es lectura, escritura y el clock, ¿sí? Para después ustedes le agregan las demás. Resulta que la memoria tiene 4 por 4. A ver si esta es igual. 4 por 4, sí. 8 por 8 en realidad, ¿sí? Porque acá tengo 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes y 2 bytes. Bueno, entonces le tengo que poner las dos entradas, el de address, que tiene, si tiene 8 entradas, este lo conecto acá, este lo conecto acá, el de address, ¿sí? Y ven que me dice no coincide, claro, porque si tiene 8 bits, este tiene que tener 8 bits. Ahí está. Y el de datos, lo mismo, pongo una entrada de datos, de vuelta, ¿sí? Cada posición de memoria tiene 8 bits, entonces tengo que ponerle entrada de datos de 8 bits. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es ponerle un clock y el dato de salida, que también va a ser obviamente de 8 bits. Bueno, y ahí lo tengo. Entonces, por ejemplo, quiero grabar en la posición 2, ¿sí? Entonces, las líneas de direcciones le digo en la posición 2. Ven que acá me marca posición 0, 1, la 2. Y voy a grabar un dato, por ejemplo, el 5, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Se dispara por flanco de subida, ¿ven? Cuando cambie de 0 a 1, se grabó el dato. Bien. Y el dato pasó a la salida. O sea, ingresó y pasó a la salida. Con el flanco de subida. Ahora le aplico flanco de bajada, por ejemplo. No pasa nada. ¿Sí? El dato, ven, permanece. Pero ahora aplico, por ejemplo, estoy ahí, en el 1. Cambio el dato. Le pongo 13. ¿Sí? Hago flanco de bajada, no pasó nada.
flanco de subida, ¿sí? Y me puso el 13, 0D. Y acá me puso en binario el dato. Si yo le pusiese, por ejemplo, un clear, y le aplico, uy, acá no, ahí. Bueno, ahí le puse el 1, se borró todo. Pongo el 0 y puedo volver a grabar. Quiero grabar en otra posición de memoria, por ejemplo le pongo la posición 5. No, esta no es la 5, esta es la 5. La posición 5 es esta. Esta es la 5, ¿sí? Quiero grabar en la posición 5, bueno, pongo otro dato cualquiera, por ejemplo este. F5 sería, ¿sí? Le doy, me equivoqué, era FD, bueno, y le grabo este dato acá, ¿sí? Y este dato va a la salida. Bueno, entonces acá les dice en el punto B, dice que hay que grabarle el hexa 11, este es el dato, en la dirección 2, el dato 1 en la dirección, bueno, no sé, habría que calcular cuánto es esta, ¿sí? El dato 10, o sea, A, D, en esta posición, y después, bueno, el 8F, que está en hexa en esta posición. Eso es lo que le pide, que graben esas posiciones. Bueno, ¿cómo se llama habitualmente la señal que indica en la memoria que la dirección está presente en su base address, ya está lista para ser decodificada? Bueno, estos valores se los dicen en el apunte que está ahí en el curso, ¿sí? Le dice qué hace cada una de estas señales. Bueno, tienen que completar acá. Es simplemente ir a la tabla, buscar qué señal es y agregarla ahí. Vamos a este que es el más complicadito. Dice, una RAM de 1 byte de ancho y 64 kilobytes de capacidad. Contiene la siguiente secuencia de datos. Bueno, esta parte es como un recorte, como un fragmento de esta memoria, ¿sí? Un fragmento que empieza en 0F E0 y termina en 10 2F, ¿sí? Porque esto sería el 1020, 1021, 1022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2C, 2E y 2F, ¿sí? 1, 0, 2, F es la última posición de acá. Entonces me pregunta, interpreta cuál es el valor de la variable alfa del tipo punto flotante sin precisión con el formato Little Endian, que está en la dirección hexadecimal 1000 y siguientes. ¿Sí? O sea, está acá a partir de la dirección 1000, o sea, este es el primer valor, y siguientes.
quiere decir que hay un número grabado en Little Endian que empieza acá. Entonces, ¿qué longitud en bits tiene el número Little Endian? El número simple precisión. ¿Nadie se acuerda? 32 bits, ¿sí? 32 bits. Si cada uno de estos números hexa representa 4 bits, acá tengo 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 bits. Quiere decir que el número termina acá. Empieza acá, termina acá. Pero está en formato Little Endian, o sea que se escribe de atrás para adelante. 43 a 2, 40 0 0. Lo buscamos. 43 a 2, 40 0 0. ¿Ven? Y el número termina acá. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno. Entonces el número termina acá. Vamos al siguiente, dice. A continuación está la variable alfa. Hay grabada una variable de cadena llamada texto1 que termina con el ASCII 00. Entonces, si acá terminó el número y siguiente está la variable texto1, empieza acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, termina con el ASCII 00, termina acá. Entonces, hay que traducir a ASCII estos valores, el 49, 6D, 70, 72, y ver qué dice y escribirlo acá. Puede ser mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben hacer. El 49, bueno, no sé, será la letra de mayúscula. Bueno, cualquiera puede ser, ¿sí? Acuérdense que está en la fila de los hexadecimales. Y termina acá en 00. Después de eso hay una variable n de 1 byte de largo del tipo entero sin signo. Hay que escribir el valor acá en decimal. Dice que tiene 1 byte, ¿sí? 1 byte son 8 bits. Entonces, si cada hexa son 4 bits, acá tengo en la F tengo 4 bits y acá tengo 4 bits. Significa que es F3. Bueno, lo tengo que pasar a decimal, el F3, y escribirlo acá. Vamos al siguiente. El siguiente dice: finalmente hay dos variables x e y del tipo entero con signo, codificadas en complemento a 2 de 16 bits y ordenadas en Little Endian. Interprétalas e ingresa su valor decimal. Bueno, entonces hay dos codificadas en 16 bits. Quiere decir que estos son 4, 8, 12, 16. Acá está una y acá está la otra, C9, 80. Entonces tengo una es C8, F7 y la otra es C9, 80, pero están codificadas en Little Endian. Vamos a decodificarlas. La primera es C8, F7. C8, F7. Si está en Little Endian, la tengo que poner al revés. F7, C8.
¿sí? Y dice que está en complemento a 2, ¿sí? Bueno, la escribo, la paso a binario, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, la C es 12, 1, 1, 0, 0, y 8 es 1, 0, 0, 0. Si está en complemento a 2, ¿este es un número positivo o negativo? Empieza con un 1, ¿verdad? Significa que es negativo. Para saber qué número es, lo tengo que invertir y sumarle 1. Entonces me queda 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, más 1. Lo que me da 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno, este número que está acá lo paso a decimal y lo escribo acá recordando que es un número negativo, ¿sí? Así que supongo que hay que ponerle el signo delante. ¿Y el segundo qué número es? El segundo es 80C9. A ver, primero lo puse bien. C8 7F. Y lo escribí al revés este. Era C8 7F. Bueno, para el caso no importa, ¿sí? Ustedes lo cambian, pero me confundía con el número. Vamos al segundo. El segundo es entonces C980, como está en Little Endian, es 80C9. 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 Ya sé que me va a dar negativo. Porque fíjense, 80 es 1, 0, 0, 0. Ya lo había traducido, sí. Después tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 0, 1. También empieza con 1, o sea que es negativo. ¿Qué hago? Lo invierto. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y le sumo 1. Me queda 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bueno, lo paso a decimal y lo escribo acá. ¿Se entendió? Bueno, vuelvan a hacerlo, ¿sí? Vuelvan a hacerlo, fíjense dónde termina una variable, por qué termina en ese lugar, dónde empieza otra. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta son las longitudes. Siempre les dice, ven, de un byte de largo, por ejemplo, ¿sí? Este le dice que es entero con signo, está codificada en complemento a 2 y está escrito en Little Endian. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para poder armar el número. Bueno, este nunca me sale. Porque
digamos que algunas cosas son a criterio, ¿sí? Dice así: se piden que representen en un esquema de una computadora 6 bloques o unidades funcionales. Unidades funcionales son, por ejemplo, la ALU, la unidad de control, los bancos de registros, ¿sí? Entonces, arranquemos. Banco de registros dentro de la CPU. ¿Un registro de estado? No, porque parecería ya estar comprendido dentro de estos. La memoria RAM es externa. La unidad aritmética lógica sí. El contador de programa es un registro más, está comprendido dentro de estos. La unidad de control sí. El sumador algebraico está contemplado dentro de la ALU. Dispositivos de salida, memoria fuera de la CPU. Ya me dice que está fuera, no. Bueno, a ver. Estos tres están seguros, ¿sí? Pero estos... Bueno, vamos a suponer que sea este, el cuarto. El sumador. Esto lo quiero comprobar porque... Venga, dice el de los flags, no le gusta. Y el sumador tampoco. Entonces no queda mucho. Queda dispositivos de entrada. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. No es un bloque. Es imprescindible, imprescindible. No es un bloque. Y me falta uno, a ver. Bueno, pongamos el contador de programas. No le gusta el contador. Este lo descartamos. Ah, el sumador algebraico, ¿eh? Bueno, ahí no tampoco. Registro de estados, ¿eh? Creo que ya lo había puesto este, ¿no? Memoria RAM no puede ser. Y ya los puse todos. 1, 2, 3, 4, 5. Me pide 6. Ah, está bien. No, no importa si está dentro o fuera del... Yo lo interpreté mal. Se pide que represente un esquema de computador solo 6 bloques o unidades funcionales. ¿Sí? ¿Qué incluirías? Nota, deberás entregar el diagrama en bloque de la computadora, 6 bloques de los buses. Claro, no dice que tiene que estar dentro de la CPU. Ven que dice memoria fuera de la CPU, pero puede ser, digamos, dentro de la placa madre. ¿Sí? Igual es medio confusa la pregunta. Bueno, vamos a la 11. El lenguaje RTL, Register Transfer Language, es una forma universal para cualquier arquitectura de explicar acciones de una instrucción de lenguaje de ensamblador, asumiendo en todos los casos que estamos trabajando con una memoria de 16 direcciones de 8 bits. Cada procesador tiene un lenguaje assembler. El MIP, por ejemplo, tiene un lenguaje.
Intel tiene su lenguaje assembler, ¿sí? Cada fabricante tiene su propio lenguaje assembler. Pero hay un lenguaje que es simbólico y nos sirve para representar lo que pasaría en un programa, fuese del lenguaje que sea, ¿sí? No importa de qué lenguaje. Entonces es como un lenguaje general, digamos. Y tiene un simbolismo que dice, ven que tiene esta flechita y acá hay un valor, ¿sí? El valor indica, acá está indicado en binario, ¿sí? Es un valor que se graba en un registro. Significa, el valor 1000 se guarda en el registro PC. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Cuál será el valor de PC después que se ejecuta este comando? Bueno, va a guardar el valor 1000. Vengo acá, busco el 1000 y lo guardo, ¿sí? Eso es lo que hace. Después dice, ¿cuál será el valor del registro PC después que se ejecute la siguiente secuencia? Le guardo el valor 2 en binario en el registro PC y después al valor que está, esto significa el valor que está en PC, le sumo 4. 2 más 4, 6. Entonces acá tengo que buscar, este es el valor que se guarda ahora en PC, ¿sí? El valor 6. Acá hay otro registro, el ACC, dice cuál será el valor después que se ejecuta el siguiente comando. Bueno, voy a guardar, este tiene 8 bits, ¿ven? Este es un registro de 4 bits, este es un registro de 8 bits. Voy a guardar este valor, lo busco, acá está y se guarda este valor. Y ahora me dice lo siguiente, ¿cuál será el valor de la posición de memoria 0 después que se ejecute la siguiente secuencia? Primero, pongo este valor, el valor 2, en ACC. Al valor 2 le sumo 1, ¿ven? 1 en binario. Entonces en ACC tengo 3. Después, ACC lo guardo en la posición de memoria. El corchete significa que es una posición de memoria. Entonces, el valor 3 lo guardo en la posición de memoria. Pongo acá que lo que guardé es el valor 3. Vamos al siguiente. ¿Cuál será el valor de la posición de memoria 10 y 11 después que se ejecute la siguiente secuencia de comandos? Bueno, este está mal, ¿sí? Porque nunca graba en las posiciones de memoria. Si ustedes se fijan, acá dice este valor va a PC, este valor a AC, a AC se le suma un valor, el valor de AC va a PC, pero nunca se graban estos dos valores, ¿sí? Porque, bueno, está mal redactado este punto, ¿sí? Pero vamos al siguiente, que acá tengo dos registros que se llaman pesos 10 y pesos 11. Y hay que ejecutar esta secuencia. Acá pongo el valor 2 en pesos 8 y el valor F0 en pesos 9, ¿sí? Y después me dice que haga pesos 8 una OR con este valor. Vamos a hacerlo entonces. Pesos 8 tenía un 2 y este valor es 5,13, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. ¿Qué dijimos que tenía pesos 8? Ya me olvidé. Pesos 8 tenía 2 en 8 bits, ¿sí? O sea, pesos 8
tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y dice que haga una OR con F3, 0, con esta, con 5, 13, con 5, 0, 1, 0, 1, 13, 1, 1, 0. Si hago una OR, estoy haciendo una suma, ¿sí? Una suma sería una suma lógica, ¿no? 0 más 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Entonces ahora en pesos 8 lo que tengo es este valor. Después, ¿qué me dice? En pesos 9, ya está, estábamos por acá. Después dice que haga una AND entre lo que me quedó en pesos 8 y lo que tenía en pesos 9. En pesos 9 tenía F0. ¿Sí? Entonces voy acá, digo, bueno. Entonces pesos 8 y pesos 9. Tengo que hacer una AND. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 con F0. Entonces 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Ahí se la dan. Y ahora estoy acá. Y lo último me dice que en pesos 8 haga una AND con NOT pesos 9. ¿Sí? Entonces tengo que hacer el pesos 9, hacer una NOT. Y en pesos 8 tengo que poner... no, tengo que hacer pesos 8 y NOT pesos 9. Tengo que hacer... Pesos 8 tenía esto. 0, 1. 0, 1. 1, 1, 1, 1. Y NOT pesos 9 sería esta negado. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Y me dice que haga una AND, ¿no? Una AND. Bueno, lo mismo. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Esas serían las operaciones. Bueno, y acá se terminó. Sé que es medio dificultoso este práctico. Vamos a guardar la grabación.